Y como 6 meses después, se da cuenta que la vecina del frente lo tenía y se dieron las características del sueño que le pasaba a ella, era lo que estaba pasando a la vecina. Wow. Entonces, obviamente, eso le estaba pasando a ella. Entonces, a mí me pasaba eso mucho antes. Yo me soñaba, por ejemplo, yo me soñaba que yo me caí, y me doblé un pie, y yo me paraba como loca, ¿verdad? Señor, cúbreme con tu sangre, Señor, esto, lo otro. Y después resultaba que una persona se cayó. Y yo decía, ay, Señor. Entonces yo un día preocupada llamó a una persona y le digo, de mucha oración, y le digo, manito, mira, me está pasando esto, ¿por qué me pasa esto? Yo no quiero vivir esa ansiedad, porque después yo descubro que otra gente, ¿y cómo yo sé si otra gente o yo? Entonces él me dijo, lo que pasa es que el Señor te hace eso porque dice la palabra de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y te apuesto que si tú te sueñas que otra persona que le va a pasar, tú no te vas a poner a orar con la misma insistencia. Y yo le digo, ok, es verdad. Y a partir de ese día yo hice un pacto con el Señor. Yo le dije, Señor, por favor, dime la persona que es, que yo te prometo que yo me voy a tirar a orar igualito que si es por mí. Y empecé a tirarme a orar por las personas que el Señor me soñaba. Aunque no la conociera, aunque yo sabía que no le cayera bien, yo me tiro de la cama a orar, porque yo no quiero que el Señor me ponga a enseñarme que soy yo, porque me da más ansiedad. Como me dijo el padre, yo le decía, eso no es de Dios porque los sueños me dan ansiedad. Y el padre me dijo, pero léete el profeta, se me olvidó el nombre, Daniel, que decía esas visiones me causaban ansiedad y me daban diarrea. Lo dice así mismo el Antiguo Testamento. Sí. Hay visiones y revelaciones que te dan ansiedad, como que tú te sueñas que tu casa se está destruyendo. Y tú dices, ¿pero qué? Y tú te tiras y tú empiezas a orar, y después resulta que era un terremoto que iba a pasar en tu casa. Un terremoto, y que iba a pasar escala 8, y por las oraciones e intercesión fue escala 2, por ejemplo, por así decir. Yo no sé cómo se mide bien, pero como que si iba a pasar algo peor, bajo la intensidad, y dices, ay, el Señor me tenía hablando por esto, gloria a Dios. Y tú no tienes que decírselo a nadie, pero tú lo sabes. Entonces, dice, primero orar. Si el Señor te dio un sueño o una visión, ora, Señor, esto viene de ti. Discierne. Y después que tú disciernes, empieza a orar, Señor, necesito un director espiritual. Si no lo tienes, dirige un director espiritual y coméntaselo a tu director espiritual. Antes de salir a abrir tu garaje, poner 4 sillas y poner una iglesia protestante. Exacto. Fíjate, porque Jenny, hay muchos que... Es interesante, sí, todo eso que tú dices, porque se dio en Samuel. Tú has leído el llamado a Samuel que sucedió precisamente, dice que estaba como acostado y que comenzó a escuchar la voz de Dios que lo llamaba, le decía Elí, lo llamaba. Entonces él no entendía Samuel. Entonces él no entendía y corría hacia donde Elí. Y Elí le decía, no, yo no te he llamado, ve, acuéstate. Y volvía el Señor a llamarlo hasta que lo llamó 3 veces. Y Elí entonces interpretó que era lo que estaba pasando y le dijo, no soy yo, es el Señor quien te llama. Cuando vuelva a escuchar la voz del Señor, tú le respondes, aquí estoy, Señor. Entonces, es una muestra que muchas veces el Señor nos habla y no entendemos, pues. Esperemos que vuelva a hablarnos, que nos muestre de nuevo la señal de qué es lo que quiere hasta que estemos claros. Y muchas veces lo hará, como tú has dicho, a través del director espiritual, a través de una persona que te ayuda a interpretar, como en el caso de Samuel fue Elí que lo ayudó. Pero tener cuidado, no es que vamos a ir a donde quiera, no es que vamos a ir a cualquiera. Tiene que ser una persona que esté a un nivel espiritual mucho mayor que yo. ¿Verdad que sí, hermana? Y eso solo lo sabe Dios, quien está a un nivel mayor. Solamente Dios lo sabe. Y yo me reí porque las caricaturas de querubín
de católicos de Samuel. Yo Sí. lo veía con el niño chiquito cuando estaba chiquito. Sí. Y presentan a Querubín que lo llamaba Samuel. Y Ajá. el angelito salía corriendo como loco y estaba como desubicado. Así mismo nos pasa a nosotros. Exacto. Cuando el Señor nos habla por primera vez, si no tenemos la experiencia de saber de que tenemos que hablar con Él primero, salimos por ahí como unos locos, como, ay, me están llamando, me están llamando. Y por eso tú ves que hay personas que cuando sienten un llamado, se meten en el coro, se meten a recoger la ofrenda, se meten a esto y lo otro, porque sienten el llamado de Dios, pero todavía el Señor no te ha dicho exactamente ¿Qué es lo dónde que te quiere? Primero, Exacto. primero pregúntale al Señor. Es un Y mensaje, es bueno eso. un mensaje muy interesante, sí, esto, porque se puede dar muchas veces, pero se da cuando nosotros nos sumergimos en una experiencia espiritual profunda y una relación íntima y profunda con Dios que nos pueda llevar a ese nivel en el que tengamos Amén. la fineza espiritual hasta para escuchar su voz y ver su obra, su mano actuando en nosotros e indicándonos lo que quiere de nosotros. Amén. Como tú dices, llegar a ese nivel espiritual que mis ovejas conocen mi voz. De que seamos esas ovejas de Dios que ya sabemos, Dios me está llamando. Es Dios que me está llamando. Amén. Pero tú sabes que a veces hablamos con tantas personas, para tantas personas que no sabemos quiénes están atrás de los celulares, de los radios. Puede haber que hayan personas que sí, que lo sepan, pero otras personas que no. Entonces, ¿qué pasa? A veces se confunde mucho esto con la superstición. Entonces, personas que dicen, no, yo me soñé con esto y voy a jugar el 05 con 20. Eso no es de Dios. No, imagínate. Sí, sí, sí. Entonces dicen Dios me dio los números. Really? Como dicen aquí, really. Y luego me quedo así, porque ¿cómo? Hay que discernir lo que viene del Espíritu Santo y lo que no viene del Espíritu Santo. Y por eso vemos en Gálatas 5:19, a ver quién gana, don José. Gálatas 5:19. El que gane se gana un viaje al Santísimo. Gálatas 5:19. Ay. Don José, yo creo que usted se va a ganar el viaje al Santísimo. Ay, me lo gané yo. ¿Usted se lo ganó, don José? Explícame eso. Que yo dije que busque Gálatas 5. Y dije, don José, busque Gálatas 5 a ver quién gana. Y el que gana se gana un viaje al Santísimo. ¿Te lo ganaste? Anda, me deja, es que yo estoy lento. Te perdió eso. Es que los viernes ya termino cansado de todo el ajetreo de la semana. Ay, Dios mío. Ya, Gálatas 5, dale para allá. Ok, Gálatas 5:19 dice, es fácil reconocer lo que viene de la carne, la fornicación, impureza, desvergüenza, culto de ídolos, hechicería, odio, ira y visiones, celo, furor, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hay algo muy cosa. Ustedes piensan que el Espíritu Santo te va a revelar a ti. Vamos a suponer una muchacha que le está pidiendo al Señor un hombre. Señor, yo necesito un esposo. Le está pidiendo al Señor un esposo, perdón. Y que se sueña que se está casando con el esposo de la vecina. Ustedes piensan, de verdad, piensen en su mente y me responden. Ustedes piensan que el Espíritu Santo le va a revelar a alguien que su esposo va a ser el esposo de la vecina. Imagínate. Si el mandamiento No, dice o sea, no codiciará la mujer de su prójimo, estaría Sí, contradiciendo pero- el deseo de Dios. Exactamente. Entonces, hay que discernir, ser muy claro, discernir
las visiones, las revelaciones, tanto nuestras como la de los otros. Si yo estoy en un ministerio de oración y está pasando algo raro, ay, Dios mío, Señor, ay, Dios mío, ayúdame. Don José, ¿te me deja hablar con libertad? Claro. Dígame la verdad, por favor. Con toda libertad. Okay. Aquí está toda esta comunidad abierta a escuchar la voz de Dios a través de ti, y a veces la voz de Dios es una espada de doble filo. Porque hay personas que están sirviendo en la comunidad, que se hacen pasar por hermanitos, y llegan a visitar a la hermanita, y entonces el hermanito y la hermanita hacen hermaniticos. Exacto. ¿Me entiende? Sí. Si usted sabe que mi hermano de la comunidad, entre comillas, me viene a visitar y él empieza de una vez con cosas, qué sé yo, impuras, ya tú sabes que eso no viene del Espíritu Santo. Exacto. Si tú sabes que yo me paro a dar la Eucaristía como ministro, enseñando los pechos, usted me dio libertad, don José. Claro, ¿no? Y está enseñando los senos, o con los pantaloncitos muy cortos, con la faldita muy corta. ¿Usted sabe lo que dice el padre colombiano Wilson Salazar? Que cuando una mujer se pone una falda muy corta, el diablo le da nalgada en la nalga de María Purísima. Wow, sí. Ya ustedes saben que esto no viene del Espíritu, y yo no lo digo con esto porque a veces nos ha pasado como mujer, a todas nos ha pasado, creo. A mí me ha pasado que a veces compramos una ropa nueva y nos la ponemos a la iglesia, y después que estamos en la iglesia nos damos cuenta, ¡oh! ¡Wow! Exacto. Como me pasó a mí el otro día, que yo compré una falda muy bonita, linda, en una tienda, y yo me pongo mi falda y está muy bonita y esto. Y de repente era el de Domingo de Ramos, y vino una brisa y me levantó la falda, porque la falda tenía un rajón, un rajón. Sí. Yo, oh my gosh, a cualquiera, como dicen en Santo Domingo, a cualquiera se le muere un tío, eso sí pasa. Pero ya, premeditadamente, no, el Espíritu Santo quiere que yo me ponga esta ropa hoy para dar la Eucaristía. Y ya tú sabes que es muy descostada. Tú sabes que Jerry, tú sabes que yo, si fuera párroco, en caso que no soy ni siquiera sacerdote, mucho menos va a poder ser párroco, aunque un día llegará que habrá párrocos laicos administrando la parroquia. Bueno, serán más bien administradores, no párrocos, pero si yo fuera y tuviera, ¿verdad?, alguna autoridad dentro de mi parroquia o en la parroquia donde yo participo, pues yo, las personas que llegan mal vestidas a la iglesia, tuviera un closet a donde hay bastolas grandes, y que solamente poniéndose esa bastola puedan entrar. Es decir, no es que se le va a decir no entren después que ya están ahí, porque eso sería ya entonces una falta, el cerrarle la puerta a la persona, ¿verdad?, porque tenga alguna mala costumbre de vestirse, ¿verdad?, impura o inapropiadamente. Pero sí le exigiría, decía a las damas, los caballeros que lleguen, que para poder entrar tienen que ponerse esa bastola encima, cubriendo, ya sea, como ya tú dices, tus pechos, o cubriendo las piernas si están muy afuera, o cubriendo lo que sea. Es decir que lo que estás diciendo, estoy seguro que estará poniendo a reflexionar a muchas y a muchos también que no tienen ese decoro y esa capacidad, bendito sea el Señor, de distinguir el lugar. La iglesia es un lugar sagrado a donde se debe agradar a Dios, y donde se debe también cuidar la mente y el corazón del otro, para que también pueda agradar a Dios. Porque cuántas veces no le impedimos al otro agradar a Dios en el templo, porque atraemos a la persona a la distracción que como ser humano pueda tener, ¿verdad?, por la manera como te has vestido. Sí, y es muy importante, don José, ¿sabes por qué? Porque hasta yo agradecería que hubiera esa bata. De verdad, porque a todos nos pasa, a mí me ha pasado que yo me he puesto una ropa, de repente engordé una librita y el pantalón me queda muy apretado, o la falda, y después estoy yo, ay Señor, no olvidé ponerme pantalones. Entonces si hay una batola, y me acuerda una lectura, a mi hijo tiene un libro de los evangelios para niños, ilustrado para niños, que dice la fiesta que dio el rey, está inspirado en una historia de la Biblia. Entonces dice la lectura que está en la Biblia también, que no me acuerdo exactamente, que dice que el hijo se le iba a casar y fue a invitar a todos. Entonces
las personas que invitaron dijeron, no, mi hijo, me acabo de casar, no puedo dejar a mi esposa sola. Yo le hago así a mi hijo la historia en la noche, él se ríe conmigo. Y me dice, mami, otra vez tu historia, porque yo se la dramatizo. Entonces, dice que va a invitar